Olis, bueno, vengo a hacer un video, creo que nunca lo hice, me parece. Venía a hablar un poco de cómo fue toda mi infancia en la escuela y demás. No sé, sentí la necesidad, estoy conectando mucho con mi niño interior, entonces también estoy sacando un montón de cosas y trabajando por ahí heridas que yo pensé que estaban resueltas, cuestión que no, siguen todavía resolviéndose. Esto no es para culpar a nadie, son 100% responsables, pero bueno, quizás hay algo que a una persona quizás le puede servir y demás, así que nada, sentí la necesidad de hablar de esto. Bueno, hay algo de lo que nunca hablé que fue alimentando un poco esta creencia de yo pensar que no podía, que no era inteligente, que tenía algún problema en general, y cuando por ahí tenés personas que alimentan esa creencia, ya sea por una situación, una mirada, algo que te dicen, una opinión, lo que sea, y tampoco tenés un entorno seguro que te ayude, de alguna manera vas alimentando todo eso y realmente lo tomás como propio, o sea, como tu identidad, ¿entendés? Muchas de las creencias que yo sentía en ese momento era que yo no podía, que tenía algún problema en particular, que tenía problemas de aprendizaje. Eso me llegaron a decir, imaginen lo grave que fue para mí escuchar eso en ese momento. Y nada, fui tomando todo eso como propio, ya sea por como digo, por un comentario entre profesoras que siempre se comentaban, también el hecho me acuerdo que me pasaba mucho esto de sentarme a estudiar, y al primer momento de frustración era como dejar, tipo abandonar todo. Y bueno, en esos momentos de frustración como que yo buscaba escapar de todos esos sentimientos, o sea, o me iba a hacer otra cosa, o me escapaba de mi familia, o me iba a la casa de mi tía, a eso me refiero. Buscaba estar con mis amigas, hacer otra actividad completamente distinta que no tenga que ver con el estudio. Imagínense mi frustración de todo eso que sentía, del hecho también de no poder hablarlo con nadie porque no tenía una persona que yo diga, bueno, realmente le cuento, porque tampoco podía gestionar mis emociones, era como que estaba viviendo todo eso, no sabía cómo expresarla realmente. Me acuerdo de una situación en particular que fue cuando yo estaba haciendo una evaluación que era de 2. Bueno, la evaluación era de matemática. Y nada, yo la había empezado a hacer y qué sé yo, creo que era un trabajo práctico, no sé si tanto evaluación, pero bueno, te evaluaban. Y bueno, yo estaba re contenta porque sentía que estaba haciendo las cosas bien, cuestión que me confundí en una sola cosa o algo así fue, la verdad que no me acuerdo mucho. Y mi compañero no me dijo nada porque yo estaba haciendo todo y lo quería hacer yo, tipo yo quería tipo hacer la evaluación, entonces como que no lo dejé a él o algo así había sido, pasó un montón, la verdad, seguramente me estoy olvidando de un montón de detalles, pero bueno, nada, la cuestión es que yo agarro y le muestro la evaluación a la profesora como diciendo lo hizo, ¿entendés? Tipo queriendo buscar como esa como se dice, validación externa de mi profesora, como para decir, mirá, o sea, lo estoy haciendo, ¿entendés? Y bueno, estaba todo mal. Me acuerdo que ahora me río, obviamente, pero en ese momento, nada, fue una situación en que la profesora dijo delante de todo el aula que por qué mi compañero no me había dicho a mí. Y supuestamente él dijo que estaba intentando decirme, pero yo estaba tan cegada en terminarlo y hacer la evaluación que no dejé que él lo haga, digamos. Nada, y eso como que también me súper marcó, porque como que de alguna manera yo sentía que hoy lo veo y no es tan grave, tipo te podés equivocar, pero en ese momento yo no quería equivocarme en nada sería. Y nada, fueron así como un montón de anécdotas que me fueron pasando y que claramente iban alimentando esa creencia de yo no puedo, de sentir que algo faltaba. Así que imagínate, o sea, teniendo ese entorno que alimenta la creencia de yo no puedo, de que algo me falta, de que yo no sirvo para estudiar,
realmente esa identidad se va a formar en todo lo que por ahí los adultos mayores están reflejando en vos misma. Si escuchas poner siempre te equivocás, siempre te equivocás, no entendés, te cuesta comprender las cosas, haces todo mal, que no es que todo, o sea, no es que tipo me lo decían, pero sí había situaciones que iban confirmando eso. Y bueno, es obvio que iba a suceder, es obvio que realmente iba a pasar eso. Y realmente empezás a creer que realmente hay algo mal en vos, ¿entendés? Porque no tenemos la capacidad en ese momento de cuestionarnos y decir, bueno, capaz este adulto está teniendo un mal día, o capaz este adulto en todo lo que piensa se está equivocando porque yo tengo potencial y porque yo, o sea, gente, yo cada vez que me sentaba a hacer algo que entendía, pero te juro que era la mejor. Y hoy en día lo veo porque yo cuando me siento obviamente a tener paciencia, porque digo, me cuesta concentrarme, nada más. Pero cuando yo me siento a entender un tema, realmente veo todo el potencial. Entonces yo digo, ¿qué veían todas esas personas? O sea, ¿por qué me cuestionaron, me castigaron tanto, ¿entendés? Tipo, es muy loco de pensarlo. Se ponía a llorar. Llegó un punto en que tenía tanta frustración que ya ni me sentaba a querer estudiar, que ya ni como que me preguntaba todo el tiempo por qué los demás sí, por qué ellos entienden, por qué no se llevan ninguna materia. Yo me he llevado materias todos los años realmente, pero la realidad es que cada materia, todos los años que me llevé materias realmente, ponele, me llevaba las 12 materias, por así decirlo, que me ha pasado. Es una vergüenza, pero sí. Realmente me avergüenza mucho decir esto de mí, porque es una creencia que todavía por ahí está ahí rompiendo las pelotas, básicamente. Pero bueno, lo estoy trabajando, como digo. Yo, gente, me llevaba las 12 materias y las 12 materias las sacaba en el verano, ¿entienden? Una persona que yo pienso que una persona que tiene alguna dificultad mental no te va a sacar las 12 materias que diste durante todo el año, con todos los temas y todos los contenidos, todas de taquito, sacar todas en verano. Para pensar. Sí, estoy enojada. Me enoja hablar de esta situación, ¿se nota? Sí. Muchas cosas me preguntaba en ese momento. Y hoy las veo y digo, claro, o sea, ahora entiendo por qué, ¿entendés? Porque cuando vos no tenés un lugar seguro, cuando vos intentás todo y desde el otro lugar no hay apoyo, y bueno, claramente todas esas comparaciones que yo misma me iba haciendo, obviamente fueron interrumpiendo mi confianza, sentir que si la otra persona adulta no me validaba, entonces yo realmente no era capaz. Muchas veces me llevó a dudar de mí, a ser también una persona tímida, a no expresarme, a no expresar mis ideas, porque sentía que capaz que mi idea no servía o no era interesante o esas cosas. Todo realmente fue llevando esa creencia de querer validarme en el otro, de sentir que algo a mí me pasaba, que algo a mí me faltaba, que algo a mí, que tenía un problema de aprendizaje. Creo que el punto más bajo cuando yo decaigo es realmente cuando todo eso, el último año de secundaria, que yo a esto no lo conté nunca, porque hasta el día de hoy como que me avergüenza, pero realmente lo voy a decir porque me voy a exponer. Yo sí repetí un año, después terminé, quise empezar en mi escuela, o sea, en el colegio donde yo iba. Empecé todo re bien, pero el hecho de haber repetido justo en cuarto año repetente, yo, o sea, no lo podía creer. Imaginen toda la frustración, la angustia que sentía en ese momento. ¿Pero por qué? Porque no había estudiado. Tenía 2 materias que me había llevado, o 4 creo. 4 materias que me había llevado y... No, tenía 2 previas, me acuerdo. Y me había llevado 4, me parece.
las 2 previas, creo que fue así, las 2 previas no las saqué 2 del otro año, o sea, de cuarto, y las otras 2 no las saqué. ¿O cómo fue? Bueno, la verdad que no me acuerdo, pero bueno, cuestión. No había estudiado, me acuerdo, que no había sacado un par de materias. La última que sí o sí tenía que sacar, no la saqué, repetí cuarto. Bueno, volví a empezar, dije, bueno, yo lo voy a volver a intentar. Cuestión que empecé, como les digo, en el colegio. Encima yo a todo esto me acuerdo que ya había pagado la chomba, que ya tenía la campera y la chomba de quinto. O sea, increíble. Bueno, nada, cuestión. Repetí, volví a intentarlo y dije no. O sea, yo no puedo ver a mis compañeros disfrutando de ser promo y yo estar en cuarto año con gente que, o sea, tenía amigas de ese año, pero la realidad es que no quería. Ellos me reintegraron, me acompañaron y todo, pero no, yo es como que no. Dije no. Entonces, bueno, tomé la decisión de dejar y terminé en una nocturna, que también me avergüenza decirlo. Es algo que no sé. O sea, hasta el día de hoy me afecta porque un poco se sigue alimentando o quedó muy arraigado en mí esa creencia de sentir que realmente hay algo que pasa, ¿entendés? Pero bueno, nada, tomé la decisión de dejar y terminé en la nocturna. Me encontré con un montón de gente que yo pensaba que realmente había terminado y yo decía, o sea, esta persona tipo, porque había un montón de gente de todas las edades, ¿no? Y yo cuando entré ahí y vi personas que yo creía que realmente nunca me iba a encontrar ahí, yo dije, bueno, ok, o sea, sucede, pasa, ¿entendés? Qué bueno que todo esto me sirva como un testimonio, realmente. Que conste que me está generando mucha ansiedad revivir todo esto y volver a sacar a la luz y contarlo en un video de YouTube, que no es para menos, pero bueno, tengo que largar de alguna manera. Y bueno, volviendo al tema de la escuela nocturna y demás, terminé, me esforcé, estudié, más allá de que era mucho más fácil, había temas similares y yo nunca fui a una escuela, porque era la escuela de comercio, pero nada más que era la nocturna. Había mucha matemática, mucha física, mucho de todo, cosas que yo quizás no había dado en el colegio, en la escuela de humanidades. Y bueno, y realmente, o sea, aprobé todo, no me llevé ninguna materia, yo no sé si era porque era más fácil, pero no importa si era fácil o no. Lo importante es que yo puse el esfuerzo y me demostré a mí misma que realmente yo podía, que no había nada en mí. Y bueno, y ahí es cuando empecé quizás a prestar más atención a eso, a sentir que yo realmente sí podía, a tomar la decisión de estudiar una carrera, más allá de que después dejé y ahora estoy estudiando de manera virtual, justamente por esto, porque no me gusta la exposición del hecho de sentarme ahí y sentir que capaz de poder humillar. Sí me ha pasado que sentí que quizás me humillaron un poco, o yo misma quizás como que sentía que no sé, que me iba a pasar en algún momento. Bueno, sí, obviamente pasé situaciones y yo dije no, o sea, realmente no. Tipo, yo quiero estudiar sola en mi casa sin tener esa incertidumbre o esa inseguridad de sentir que me va a pasar realmente lo mismo. Y nada, es esto más de lo mismo. Yo creo que un poco lo que a mí me pasó es que como que las personas de afuera veían que como que parecían cosas simples o que era la chica que no estudiaba, que no ponía esfuerzo, que bueno, justamente esto de que había algo, y realmente no había nada, simplemente era que yo no me ponía las pilas por toda esa frustración que sentía, por esa creencia de yo no puedo, porque no había nadie, un lugar seguro que me diga a mí, realmente podés, no hay nada malo en vos,
sos inteligente. Mi cabeza era todo el tiempo no puedo, no entiendo, soy un desastre, no apruebo, ¿para qué voy a estudiar si total me va a ir pésimo? Me siento a leer una palabra y me desconcentro, porque eso también me desconcentraba muchísimo. O sea, cuando a mí algo no me interesaba, no lo estudiaba simplemente, solamente estudiaba lo que a mí me gustaba, que siempre fue la música básicamente. Matemática me gustaba cuando entendía, tipo física también, historia también, pero bueno, como que faltaba eso, la constancia de realmente sentarme a leer, a entender, a resumir, y todo eso. Y acá hay algo que me parece sumamente importante destacar, porque empecé de alguna manera a evitar justamente todo esto del estudio, no, como decía, no me forzaba, volví a confirmar una y otra vez esa historia, volví a frustrarme, sentía que estudiar era sentirme incapaz, y todo así, todo así. Y mis compañeros tampoco me ayudaban porque cada vez que yo intentaba hacer un trabajo, o había por ahí que hacer trabajos en grupos y demás, siempre estaba sola, nunca me elegían, justamente por eso, porque nadie va a querer trabajar, imagínense, con alguien que no estudia o que no se esfuerza. Y bueno, eso justamente también fue aumentando un poco esa creencia de, de sentir que algo había, realmente. Qué locura. El problema fue cuando todo esto que yo sentía, todo esto que yo viví, lo fui llevando realmente a mi actualidad. A sentir que yo no podía, que a no intentar nada o a intentar algo y empezar algo nuevo y sentir que realmente si algo me salía mal o si algo no salía como yo esperaba, lo abandonaba porque simplemente no podía, ¿entienden? No podía, tenía esa creencia arraigada a mí y a sentir que realmente no iba a poder, que no, o sea, que todo era un desafío. Entonces eso me llevó a sentir ansiedad, a abandonar justamente, a postergar, era como una forma de verme a mí misma. Y bueno, como digo, eso me fue llevando a exigirme más y más y más de lo que podía dar, a ser exigente conmigo, a no tener paciencia conmigo en los procesos, y a aumentar justamente, porque desde la exigencia uno no puede hacer nada. Uno cuando se exige es realmente lo peor que puedes hacer, y más estando en esta situación de no ser consciente por ahí, porque yo antes no era tan consciente de lo que me pasaba. Hoy en día, que soy más grande, puedo entender esa depresión que tenía, esa frustración, mis creencias, mis maneras de pensar, todo lo que pensaba de mí misma, cómo me fui validando en el otro, cómo cuando no me elegían para hacer esos trabajos me afectó, el hecho de escuchar a mis profesoras realmente hablar con mis viejos o a citar a mis viejos porque yo no entendía, también el hecho de, no, obviamente no culpa a nadie, ¿no? Pero el hecho de no tener un entorno seguro tampoco en tu casa, obviamente que te va a dificultar en todo lo que hagas. Ponele mi vieja, o sea, esta les voy a contar. Mi vieja me hacía las tareas, ¿entendés? Eso ya en la primaria, imagínense. También alimenta un poco la creencia de necesito a alguien más que venga a resolver mi vida, mis cosas, porque yo no puedo, ¿entendés? Lo mismo yo, me acuerdo que cuando iba a estudiar a la casa de mi prima, que ella me ayudaba. Pero está esto también, otra vez. Como el hecho de creer o de necesitar al otro que venga a resolver mi vida. ¿Entienden? Es muy loco de pensarlo, pero bueno, gracias a Dios, obviamente sigo trabajando todo esto porque es jodido, o sea, es como, imagínense que es como una mochila que yo cargo, que la voy, que voy sacando de a pedacitos para sacar todas esas creencias y hablarme positivamente, y como cambiar de identidad. Y bueno, realmente ahora, con todo este proceso, bueno, con Joaco vine desglosando un montón de cosas mías
entendiendo que la validación no está en el otro, que está en mí, que sobre todo tengo que tener paciencia en el proceso. Realmente ahora disfruto estudiar, me siento capaz. Obviamente han pasado cosas durante todos estos años que me fueron llevando a realmente cambiar, pensar de manera positiva, tener paciencia conmigo. Yo creo que mi despertar también fue en el 2020, que empecé a analizar. Yo en realidad siempre fui como muy introspectiva, justamente porque estaba sola y el hecho de estar por ahí tanto en soledad conmigo misma me fue llevando a eso. Analizar por qué me pasa esto, por qué lo otro, por qué, y me encanta esa parte de mí, siento que es lo que por ahí me sostuvo un poco todos estos años, avanzando en el proceso, realmente empezar a ver esas heridas que por algo estaban ahí. Hoy en día entiendo todo mucho más a la perfección, pero porque justamente le estoy dando lugar, estoy escuchándome, estoy gestionando todo lo que alguna vez no pude porque no sabía cómo, y hoy me encuentro, o sea, obviamente siguiendo sanando, o sea, sanando a eso me refiero, lo dije re mal, gestionando todo eso y dejando un poco de lado, o sea, no victimizándome, porque no gano nada victimizándome, es algo que tenía que vivir y probablemente esto me sirva como testimonio porque por algo lo viví. Pero sí, siendo consciente de que todo eso a mí no me define, incluso un título secundario tampoco te define, o sea, vos podés ser lo que quieras ser y obviamente si tenés un título universitario, bienvenido sea, porque eso te sirve un montón, pero no te define la universidad, no te define el colegio, no te define quién vos eras antes. Vos podés elegir realmente tener una nueva identidad, pensar positivamente, irte de los lugares que no, bueno, en ese momento era muy difícil, pero digo ahora, o sea, una ya siendo adulta, una puede elegir qué pensar, una puede elegir ¿cómo se dice? Dejar de creer todo lo que creía y armar una nueva versión, ¿entienden? Sobre todo hoy miro para atrás y tengo mucha compasión de esa versión mía. Le doy gracias también, porque quizás si no hubiese pasado eso, yo no sé dónde estaría hoy, ¿entienden? Quizás si esa Ro del pasado no hubiese vivido todo lo que vivió, hoy no habría testimonio. Y quizás ese testimonio no existiría y quizás no ayudaría a las otras personas. Entonces realmente agradezco, doy gracias por todo eso que viví. Porque todo eso que viví me formó. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida, a la vida misma, ¿entienden? Sí, me dolió, sí. Bueno, ¿cómo elijo actuar hoy? ¿Qué quiero pensar de mí? ¿Qué quiero creer de mí? ¿Lo voy a intentar o me voy a quedar pensando en todo lo que fui? ¿O en todo lo que fracasé? No. Listo, sí. Sigo. Realmente importa lo que soy hoy como persona, todo lo que fui construyendo todos estos 2 meses que realmente decidí trabajar con Joaco. Ahora esta mentoría nueva que estoy haciendo, trabajando todo lo femenino con Juli, porque realmente yo siempre quiero más. Pero realmente, o sea, siento que de acá a unos meses Ro va a ser otro y se va a animar, e incluso se está animando a hacer un montón de cosas que antes no. Y sobre todo, realmente me chupa un huevo todo lo que las personas puedan pensar, ¿entendés? Ese es el beneficio que yo saqué de todo esto, que la fuerza, o sea, lo fuerte que yo me hice gracias a todo eso que viví, no me lo saca nadie y no me va a derrumbar nadie. Pero no es, la fuerza no viene de mí, sino que viene de, obviamente, de Dios. Yo le digo Dios, ustedes le pueden decir como ustedes quieran, pero realmente, o sea, la fuerza, la disciplina, las ganas, realmente no me las va a sacar nadie. Y creo que eso es lo que me caracteriza. Pero bueno, la cuestión acá es que no hay que demostrarle nada internamente a nadie, no tenés que validarte internamente con nadie del exterior. Simplemente tenés que
Dije internamente. Bueno, no sé qué dije, pero se entendió la idea. Simplemente tenés que validarte vos, tener paciencia con vos, dejar toda esa ansiedad de lado y usarla para tu beneficio. Y disfrutar de la vida. Nada, realmente, o sea, no tengo nada para criticarme porque todo lo que viví fue para ser la persona que soy hoy. Estoy re orgullosa de todo eso que viví, porque no lo uso como victimización, de decir, no, porque yo viví esto, no. Eso era antes. Ahora uso eso para impulsarme. Y acá estamos, creciendo en el proceso. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Hablo mucho porque me da mucha ansiedad, porque tengo mucha información para decir. Esa es otra creencia que tengo. Como que siento que hablo mucho y que soy muy intensa. Pero realmente prefiero ser así. Bueno, hablando de otro tema y dando como finalizado a todo esto, es eso. Espero que les sirva, que les haya servido toda la info. Hay mucha info en este video. Y nada, si se sienten identificados, realmente me gustaría verlo en comentarios o que apoyen el video, porque eso me ayuda a mí también. Así que nada, gracias por ver hasta el final. Les mando un beso y un abrazo enorme. Y recuerden que tienen que hablar. Si algo les pasa, les sucede, háblenlo con la persona que sean, con una persona de confianza o lo que sea. Así que nada, les mando un beso enorme. Adiós.